Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Marcelo Rittner y Hugo Valdemar vamos a hablar del diablo y del infierno desde el punto de vista de la religión. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. ¿Qué es el diablo? ¿Existe? ¿Dónde está el infierno? ¿A qué se refieren las religiones con este lugar maldito? ¿Quiénes se pueden ir al infierno? ¿Pueden salir del infierno? En fin, hay muchos diabólicos asuntos, vamos a ponerlo así, que analizar, que tratar de entender. Y qué mejor que hacerlo que con nuestra mesa espiritual. Saludo a Hugo Valdemar, él es sacerdote católico. Hugo, ¿cómo estás? Muy Leo, buenas noches. Como siempre, un gusto estar contigo. Con y ustedes, Marcelo Rittner, quien es rabino emérito de la comunidad Betel. Estamos grabando este programa, pues para que no sea pecador Marcelo, hoy que es viernes en la noche, es el Shabbat, y te vayas al infierno. No, por eso. Les agradezco que no sea por ustedes que yo tenga que ir. Exacto. Bueno, a ver, creo que, no sé si están relacionados el tema del diablo y el infierno, por cierto, pero pues empecemos con el personaje, Hugo. En la religión católica, ¿quién es el diablo? Sí. Bueno, no es un simbolismo, porque actualmente se busca mucho negar la existencia del maligno, Satanás, Lucifer, como queramos llamarlo, reduciendo a que es una manera de tipificar, de representar el mal. No. Sí. En la fe cristiana, en la fe católica, está claro, es una verdad de fe, no es una opinión, es una verdad de fe, que el demonio, el maligno, es un ángel caído que se rebeló contra Dios, que nunca se ha querido arrepentir de esa rebeldía y que fue condenado por Dios y enviado justamente a un lugar que llamamos infierno. Pero es un ser espiritual, personal, no material, no físico, era un ángel, es un ser, por lo tanto, espiritual. Déjame, te pregunto, ¿qué es un ángel en ese sentido? O sea, es una criatura de Dios de índole espiritual, no tienen cuerpo, no tienen la materialidad que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Que por la tradición bíblica lo que vemos son seres que fundamentalmente están con Dios, adoran a Dios, están a su servicio. Ángel es una palabra griega que significa mensajero. Y Dios confía varias misiones a estos seres celestiales en favor del hombre, ¿no? Entonces, y este es un ángel rebelde, digamos. Rebelde, caído, exactamente. ¿Caído a qué se refiere? ¿A que se rebeló? Se rebeló contra Dios. ¿Contra Dios? Un pecado, o sea, se niega a su función, que es el servicio de Dios. Sí. Se ensorbece. De hecho, el pecado del maligno es la soberbia. Sí. ¿No? Y entonces, bueno, la soberbia. La soberbia es el pecado del maligno. De hecho, de los 7 pecados capitales que nosotros consideramos, el peor de todos es la soberbia. No es la lujuria como mucha gente piensa, ¿no? El peor de todos es la soberbia. ¿Y en qué libro aparece esto? Hay una mención bíblica, hay varias, pero fundamentalmente Jesús lo menciona mucho y ya en el Nuevo Testamento hay muchas menciones. Por ejemplo, en el libro de Job se habla, ¿no?, de que el maligno llega a pedirle a Dios permiso para tentar a Job, por ejemplo, ¿no? Para ver qué tanto ama Job a Dios. Exactamente, o solo interés, en fin, y vemos varias intervenciones, pero donde hay una claridad de la existencia del maligno es justamente Jesús habla de él, ¿no? Su misión es luchar contra él, vencerlo, ¿no? Rescatar a la humanidad que ha sido esclavizada por el pecado, ¿no? Y después, bueno, no se diga los hechos de los apóstoles hablarán mucho de esto y repito, pero no es una manera de ejemplificar o de representar. O sea, es una verdad de fe que sí existe. Claro, Satanás, es un ser espiritual. Ahora, no tiene, digamos, una representación humana o animaloide, no. o esta cosa de los cuernos, la cola, en fin. Con el tiempo se le ha dado una serie de representaciones, como serpiente, por ejemplo, ¿no? Exacto. Tomando en cuenta el Génesis, que es la serpiente la que tienta, como un macho cabrío, por ejemplo, ¿no? Y dragón, por ejemplo. Pero vamos, eso sí es imaginativo, eso sí es imaginación, no el ser espiritual que sí existe. El Papa Pablo VI
1973, dando una catequesis, habla de él, ¿no? Y dice, es una realidad de naturaleza espiritual perversa y pervertidora. Eso es importante. Claro, esas cualidades son fundamentales. O sea, si tienta el diablo, perversa si y pervertidora, sí. Es una realidad tenebrosa que sigue siendo un misterio, vamos, que no acabamos de entender a qué punto llega esta perversidad y maldad que puede tener, ¿no? En la religión judía existe, Marcelo, la figura del diablo, de Satanás, de Lucifer. Se utiliza una figura a partir de la idea que es la esencia. Yo te voy a explicar desde mi interpretación, no porque considero que es la mejor, sino porque es la que yo me siento cómoda en esto, ¿no? Yo creo que hay un punto de partida. El punto de partida es el propio ser humano. A partir del ser humano, ¿sí?, sabemos que cada uno de nosotros tiene el libre albedrío. Dentro del libre albedrío hay una fuerza del bien, hay una fuerza del mal. Cuando entramos a trabajar dentro de esa fuerza del mal, es donde aparecen estos conceptos, ¿sí?, que son los conceptos que en realidad tratan de que el hombre no cumpla con su misión, es decir, de ser humano, no cumpla con su misión de tener una vida creativa, una vida significativa. Entonces, el personaje aquí es la representación a partir también de la influencia del pueblo judío, es decir, que el pueblo judío recibe a lo largo de todo su desarrollo en la convivencia con otros pueblos y otros países, otras naciones. Entonces, Satán es como un nombre que Satán existe en hebreo, ¿no? El nombre, sí, existe, pero no es un nombre que lo vas a encontrar, digamos, en fuentes originales, porque lo que hablas en fuentes originales es del bien y del mal. Pero, por ejemplo, en el libro de Job, lo mencionaba Hugo, sí es cierto que es Satán el que habla con Dios, de hecho, ¿no? Bueno, es lo mismo que cuando hablamos de los ángeles, ¿sí? También la Biblia nos menciona que Abraham estaba sentado en su carpa y 3 ángeles se le aparecen, ¿cierto? Eran 3 mensajeros, ¿correcto? Cuando Jacob, el profeta, el patriarca, perdón, tiene su lucha, que es una lucha con un ángel, la mayoría de las interpretaciones dice que era una lucha dentro de sí, consigo mismo, por todo lo que había creado ese momento, es decir, todo lo que él le hizo al hermano, ¿sí? Ahora era como un remordimiento, era el reconocimiento de algo malo, y entonces era como esas noches cuando uno duerme y tiene una de esas pesadillas que dice, ¿cómo se me ocurre una cosa así? Bueno, es porque algo nos está trabajando de algo que hicimos o algo que... Freud diría que el inconsciente, ¿no? Digamos, pero... Perfecto, es justamente lo que estoy tratando de decir, que hay muchos conceptos que tienen que ver con la forma en que buscamos. Por ejemplo, ¿por qué tanta preocupación del ser humano con la muerte, con hay una vida después de la vida, hay una resurrección, es decir, ¿por qué todo este tipo de cosas? Porque Heschel, el teólogo Heschel, Abraham Joshua Heschel, lo responde de una manera preciosa. Dice, ¿por qué pasa todo esto? Dice, porque el hombre no puede aceptar que él no trascienda la propia vida. Y eso es lo que nos genera, es decir, como punto de partida, como motor cuando lo enciendes, ¿sí? Lo que nos genera todo este diálogo sobre estos temas, ¿sí? Que es en realidad como tirarnos a un océano de dudas o de imágenes, pero que si vamos un paso para atrás, parten a partir de nuestras propias debilidades. Satán tal vez nunca se presentó como una imagen, es la sensación de alguien
que uno lo vio como un diablo, que otro lo vio de una manera o de la otra. Las fuerzas del mal, digamos. Fuerzas del mal, correcto. ¿Sí? Hay fuerzas del mal. Digo, porque en lo que entiendo que nos dice Hugo es que sí es un ente verdadero, o sea, en la religión católica. El judaísmo no es una figura. Sí. No es una figura. Bueno, es que en el judaísmo no hay figura tampoco ni de Dios. No, ni pero es una referencia. Ajá. Es decir, es lo mismo que te estoy diciendo de un ángel que en realidad la traducción lo representa mucho más, lo proyecta de la manera más propia, que es un mensajero. Un mensajero. O sea, por eso decimos que este hombre es un ángel. Porque, ¿qué quiere decir? No es que le van a crecer alas a Hugo, ¿no? Lo que quiere decir es que es una buena persona, que sus instintos son del bien, que es un mensajero del bien. Y también se dice, esta persona es un diablo. Sí, es correcto. También hay... Sí, vale para un lado o para el otro, pero queda feo que te lo diga. No, yo sí soy un diablo, diabólico. Muchos piensan eso, ¿eh? Muchos que están cerca de aquí, del Zócalo capitalino. Hugo, entonces, a ver, el diablo creo que es una... A ver, me parece, y lo pongo sobre la mesa, que es una figura relevante en el sentido de una dicotomía entre bien y el mal, ¿no? Si existe Dios, debe existir, que es las cosas buenas, deben existir las cosas del mal, pero Satán o el diablo no está a nivel de Dios. No, en absoluto no. O sea, eso es muy importante, ¿no? No. Porque yo luego veo unas representaciones de que el diablo quiere ser, pero creo que el problema era la soberbia de este ángel caído que quería sentirse como Dios, ¿no? Sí. ¿Es correcto? Sí, a ver, para empezar es una criatura, es decir, fue creado por Dios, no malo, por supuesto. Sí. Y por lo tanto está absolutamente supeditado a la soberanía de Dios, ¿no? Sí. Es decir, es infinitamente... ¿Y por qué Dios no termina con el diablo? Esa es una pregunta muy buena, ¿no? Sí, claro, si hace tanto mal, si daña tanto, ¿por qué no termina, no? Pues parecería que le es útil a Dios, entonces. A ver, entramos ahí, creo que algo que tocó Marcelo, el punto del libre albedrío o de la libertad humana, ¿no? Sí. Hay un pasaje bellísimo en el Deuteronomio, en el capítulo 30, si no me equivoco, cuando va a entrar el pueblo elegido a la tierra prometida y Dios le hace una advertencia estupenda, ¿no? Pongo ante ti dos caminos. Uno conduce a la bendición, otro a la maldición, uno a la vida, otro a la muerte. Si tú haces lo que yo te pido, si tú obedeces mis mandatos, entonces tendrás la vida, la felicidad. Pero si haces lo contrario, igual será la destrucción. Finalmente, me parece que este pasaje ilumina muy bien lo que es Dios en relación a nosotros. Es decir, nos ha dado un don precioso, que es la libertad. Sí. Y con la libertad, entonces, entra la responsabilidad. Pone delante de nosotros dos caminos y cada quien es libre de elegir cuál quiere elegir, si el camino de Dios o el camino contrario, porque el camino contrario también es de Dios, si te fijas. No, porque el camino contrario, en este caso el pecado, no fue creado por Dios, es justamente un producto del libre albedrío del hombre que toma decisiones equivocadas o peor todavía contrarias a Dios. Es donde entra ahí la parte del pecado. El maligno instiga, tienta, eso siempre lo hemos tenido claro en la iglesia, ¿no? Pero no puede pasar sobre la libertad, ¿no? Finalmente la decisión del bien o el mal siempre estará en manos del hombre, de la persona. Por fuerte que pueda ser insidioso o tentar, siempre la capacidad de hacer el bien o el mal la tiene la persona. Y también atención, porque muchas veces, bueno, si Dios es misericordioso, entonces ¿por qué podemos admitir un infierno eterno, ¿no?, de castigo? Bueno, es que no es Dios quien te avienta allí, es que eres tú quien decide qué camino tomar, el del bien o el mal. Las normas que Dios pone son muy claras, ¿no? Ya depende cada uno si las quiere seguir o no, eso ya entra. Entonces ahí está parte de la libertad. Finalmente la libertad se juega mucho en esta capacidad de poder optar por el camino del bien o del mal y por supuesto ahí entra la responsabilidad. Eso es muy interesante, Marcelo, porque estaba pensando que esta idea viene muy del Génesis
en donde el hombre está en el paraíso, ¿no? No sé si exista el mal en el paraíso, pero claramente hay un árbol de la sabiduría en donde que tienta al hombre, ¿no? Y a la mujer, ¿no? Y acaba ejerciendo su libre albedrío y se acaba el paraíso, ¿no? Correcto. Entonces, esta cosa de, a ver, la sabiduría, ¿por qué es el árbol de la sabiduría el que, ¿no? Bueno, pero es el que tienta al hombre? Es la tentación en realidad es una forma de prueba. Claro. Es decir, es una prueba de qué es lo que tú estás haciendo. Sí. Lo que Hugo, el pasaje bíblico que Hugo mencionó, termina también con dos palabras en hebreo, que es Ubajarta Bajaim, y elegirás la vida. Sí, la vida, exacto. ¿Sí? Quiere decir, Dios te muestra el camino y Dios te dice, mira, este es el camino. Yo te di un paraíso, te di un Gan Eden, que es el símbolo del paraíso, que es el mundo ideal, digamos así. Pero fíjate que los propios rabinos en la literatura cuentan una historia que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, estuvieron deambulando, digamos, por el mundo y finalmente regresan al paraíso como con el perdón de Dios para poder continuar sus vidas. Y dice que cuando llegaron al paraíso, ambos se miraron y dijeron, no, y volvieron a su vida. Tienes toda la razón, sí, cierto. Porque el paraíso finalmente es el lugar ideal. Como la vida tiene un ideal, ¿sí? Pero se dieron cuenta que ese ideal es un ideal que no te permite la vida en lo que es el verdadero sentido de la vida. Por ejemplo, la muerte. Sí. Perdón que lo relaciono con la muerte, pero tiene que ver justamente con... Porque yo creo que en el concepto de la muerte, todas las religiones, la propia cultura, la propia literatura, ha creado toda una expectativa y todo un océano de folclore, si queremos llamarlo de una manera. ¿Sobre qué pasa? Sobre todo esto, pero finalmente, si fuéramos, digamos, estrictos, dirías, bueno, ¿alguien volvió y te dijo que todo lo que estás hablando así es? No, es porque leímos, porque escuchamos, porque interpretamos. Pero yo estoy tratando de partir justamente, y vuelvo a lo primero que dijo, que a partir de nuestras angustias naturales de la vida, de no estar viviendo en el paraíso donde no todo estaba resuelto. Todo estaba resuelto. Sí. Lo que necesitamos es ganar la vida. Ganarás tu pan. Dice, ¿cierto? Tienes que ganarte el pan. Sí, es el castigo a Adán, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es la verdadera vida. La vida es cada día levantarte, entender que tienes por enfrente un día que no se va a volver a repetir, ¿cierto? Pero que tienes que darle todo para que sea un día que mañana te inspire algo mejor todavía. Y no pensar en transformarte en un satán, porque te arruina tu vida, además de que hace daño a otros. A ver, eso, entonces, quiero entender la relación de Satán o del diablo, de Lucifer, con el mal. ¿Es la encarnación del mal, el diablo? No es la encarnación porque es un ser espiritual, ¿no? Sí. Pero, vamos, podemos decir que concentra en su ser espiritual, sí. O sea, es malo. Es el malo por excelencia. O sea, como dices tú, es perverso y pervertidor. Sí. Yo pienso, Leo, que, por ejemplo, hay muchas cosas que podemos ver en la vida diaria, en muchos niveles, que hay un mal que humanamente no te lo puedes explicar. Sí, lo estuvimos analizando aquí cuando hicimos la mesa sobre la violencia, ¿se acuerdan? Exacto, platicábamos, pero vayamos a situaciones, por ejemplo, que sufrió el pueblo judío, como el Holocausto. Sí, claro.
verdaderamente cuesta trabajo que eso solo haya sido producto de una gente desquiciada, perversa, malvada, como era pues no solo Hitler, sino su grupo, ¿no? Sí, claro. Todos ellos. Verdaderamente, al menos se me Por cuesta cierto, mucho. déjame paréntesis, por eso es buenísima esta película Zona de Interés, no sé si la vieron, que es la familia del comandante de Auschwitz, que está viviendo el otro lado de Auschwitz, pues una vida apacible, ¿no? Sus hijos juegan en la alberca, en fin, ¿no? Y del otro lado están matando a la gente, ¿no? Esta cosa, no solamente ves que la vida del perverso es común y corriente. Sí. Esto que Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, ¿no? Como que se disocian, ¿no? Sí. Una especie de esquizofrenia, podemos decir. Pero vuelvo al tema. Hay de pronto situaciones de tanta maldad que verdaderamente, incluso a nivel hasta psiquiátrico, si queremos, cuesta mucho trabajo entender que solo sea maldad humana sin que haya algo más, ¿no? Que supera esa capacidad de hacer el mal y de concebir el mal incluso a nivel humano. Pongo un caso, pero podemos poner muchos que sobre todo se dan en situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? Se llegan barbaridades que uno no puede imaginar. Claro. Pero igual pensemos no solo en guerras, por ejemplo, la trata de niños, por ejemplo, la pedofilia, pensemos el tráfico de órganos, ¿no? Pensemos o incluso, porque hay satanistas que dan culto al maligno, claro, ¿no? hay, que es cierto que llegan a realizar sacrificios humanos y sobre todo de niños, cosas que verdaderamente ya escapan a una perversidad, una maldad que sea solo humana, ¿no? Yo podría dar ese argumento, además, claro, de los argumentos teológicos que da la fe, ¿no? Pero no solamente, repito, porque ahora sí, vamos a decirlo así, la maldad que hay en el mundo, voy a decirlo así, no solo es humana, hay algo mucho más perverso, ¿no? que llega a lo indecible, que puede hacer un mal y una destrucción terrible, ¿no? Sí, no, que no se explica, y a lo mejor por eso utilizamos esta figura del Satán o del Lucifer, ¿no? Sí, quiero dos cosas. La primera, aunque no es viernes de cine, tú comentaste de una película y yo te voy a responder con otra película muy bien. Que también recomiendo muchísimo, se llama One Life, Una Vida, ¿sí? Que es una historia real, de un hombre en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que deja su trabajo y se va a Checoslovaquia, lo que era todavía Checoslovaquia, y crea una red para poder sacar a niños judíos y no judíos del que estaban mandando al campo de concentración. Y él salva 669 niños hasta que finalmente se corta la red. Con la invasión se corta. O sea, es un justo entre las naciones. Es un justo. Y no quiero contar la película, es hermosa, se las recomiendo. Pero ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Dirías. Justamente, a eso voy. Para que haya una forma de resaltar la bondad, tenemos que conocer la maldad. Creo que eso es un juego que Dios nos pone dentro de su propia creación para que nosotros mismos podamos, otra vez volvemos al tema del libre albedrío, por eso para mí era como la síntesis, pero en la medida en que conoces lo bueno, te vas alejando de lo malo. Vas entendiendo que lo malo no es lo que prospera. Puede tener un éxito, pero no prospera. ¿Cierto? Quiere decir, la gente, el ser humano, la persona, vive justamente fuera de ese paraíso y tiene que enfrentar una vida real, no la vida ideal que soñamos. ¿Por qué? Porque hubo un caso que perdimos ese paraíso. Pero probablemente... Pero lo que está interesante es que pudimos recuperarlo. Y por libre albedrío
no se recuperó ese paraíso. Pero ese es el lado de la curiosidad del hombre. Sí, por eso el árbol de la sabiduría creo que es interesante. O sea, el hombre quería conocer. Exacto, ¿no? exacto. Ahora, es un poco... sí. No, es un poco el desafío de ¿y qué pasa si? Exacto. Es decir, ¿qué pasa si hago esto? Pero eso es la naturaleza del hombre, ¿no? Exacto. Así Entonces, es el hombre en búsqueda de su ser. Sí, totalmente. Déjenme, tengo que hacer una pausa. Regresamos con Marcelo y Hugo. Estamos hablando del diablo, del infierno. Vamos a hablar ahorita también en un momento más. Bueno, vaya charla que estamos teniendo con el rabino Marcelo Rittner y el padre Hugo Valdemar sobre el diablo, el infierno. Yo me quedé con una cosa, con una duda del tema del diablo. Sí. Esta cosa de, no sé, y te pediría que nos expliques, esta cosa de que el diablo te puede poseer y los exorcismos que existen, ¿no? Sí. Entiendo que sí es una práctica común, ¿no? A lo mejor valdría la pena hacer solo un programa sobre eso, porque te digo, ¿sabes qué? A mí una de las películas que más miedo me da es El Exorcista, te lo digo con toda... me da pavor, ¿no? Fue muy bien hecha. Muy bien hecha. No, muy bien. ¿Sabes que ella medio se traumó, Linda Blair? Pero en fin, la chavita, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es esta idea de que te puede poseer el demonio? Sí, a ver, en primer lugar, en la Iglesia acepta esta posibilidad de que el demonio pueda poseer físicamente a una persona. Jamás su alma, ¿eh? Sí. El alma no la puede tocar, pero físicamente puede. Generalmente sí sucede cuando hay personas que abren esas puertas. Por ejemplo, ritos satánicos, hechicería, todo este tipo de prácticas ocultistas, ¿no? Que la gente piensa que no tiene mayor relevancia, un juego, ¿no? Pero que puede haber consecuencias muy graves. Generalmente va por ahí, pero hay otros casos. Ahora bien, tan existe que hay un ritual de exorcismo, ¿no? Aprobado por el Vaticano, por la Iglesia, donde se especifica la metodología a realizar, qué se debe hacer, qué oraciones se deben hacer. No olvidemos que Jesús hace muchos exorcismos, él expulsa a muchos demonios de varias personas y ya existía la práctica del exorcismo en el pueblo judío, ¿no? Porque cuando él lo acusan, no quieren aceptar que él viene de Dios, dice es que él expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, ¿no? Pues Jesús les revira y con el poder de quién los expulsan ustedes, ¿no? Sí. Es decir, ya existía el exorcismo. Bueno, entonces sí existe esa práctica, por supuesto. Sin embargo, la Iglesia se va con mucho tiempo, es decir, no a cualquiera que hace cosas raras ya lo somete a un rito de exorcismo, no. Tiene que verdaderamente agotarse los recursos humanos, psicológicos, por ejemplo, psiquiátricos, que no haya una explicación de qué está sucediendo, cuando entonces ya se remite al exorcista, pero no a cualquiera. Y por cierto, el obispo del lugar determina quién puede hacer exorcismos, ¿no? En nuestra arquidiócesis de México tenemos unos 6 exorcistas, más o menos, ¿no? Sí. ¿Quién puede hacerlo? ¿Has estado tú presente? No, pero sí me ha tocado casos. Uno muy curioso que yo recuerdo porque yo confieso en la catedral y me llegó una persona que había hecho ritos chamánicos raros ahí en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y estaba platicando, confesándose, y de pronto empezó a hablarme en griego, fluido. Digo, yo no es que entienda suficientemente el griego, lo conozco, pero por oído lo puedo distinguir, como el hebreo, igual no es que yo lo maneje, pero uno lo distingue, ¿no? Claro. Empezó a hablar griego, hebreo, latín, fluido, luego náhuatl, que uno lo podía entender porque era de una zona que se habla náhuatl, ¿no? Pero más allá de eso, era una sensación que jamás yo en mi vida he sentido de algo extraño, algo malo, algo horrible, ¿no? Sí. Qué interesante. Bueno, a ver, yo no sé si estaba poseso, pero ya que lo calmé un poquito, porque empezaba
Yo estaba orando sobre él y él empezó como a, decimos nosotros que el maligno se empieza a manifestar. Una misa de medio en catedral, aquello iba a ser un show, ¿no? Dije, no, lo calmé. Y ya lo remití con un exorcista, ya no supe yo si no, pero una cosa muy rara. No, nunca he estado, pero sin duda que es interesante, aquellos que tienen duda de esto, pues ver un ritual de estos que suelen ser muy, muy, muy impresionantes, ¿no? A mí me daría miedo, la verdad, ¿qué te puedo decir? A ver, en la religión judía, ¿un demonio te puede poseer? Digo, lo dice bien Hugo, no tu alma, pero es una posesión física. Sí, del cuerpo. Donde se apropia del cuerpo, entiendo, y se manifiesta ahí el demonio, ¿no? Exactamente, sí. Era lo que mi mamá me decía cuando yo era chiquito. Sí. Bueno, y no se te quitó. Dice el productor que ya estaba extrañando el chiste de Marcelo. ¿Pero qué te decía Marcelo? A ver, sí, Marcelo, yo era muy travieso. No, pero bueno, a lo mejor estoy pensando ahora, a lo mejor decidí entrar a la vida pastoral como una forma de perdón, sacarte, ¿no?, el chamuco de encima. Exacto, sí. Bueno, mira, hay esto, pero no tiene la popularidad, digamos así, en el pueblo judío. Sí. Hay, por ejemplo, una obra de teatro maravillosa de Ansky que se llama El Dibuk. Ajá. El Dibuk es justamente como el que entra en la persona, ¿sí? Y es el mismo concepto, pero no hay, digamos, es más la descripción del hecho que el tratamiento del hecho, ¿correcto? Sí. Entonces, sí, porque así como Hugo explica en pueblos en México, también en Europa y en todos estos lugares había. ¿Sí? Entonces, pero no es, sí se habla, pero yo en 50 años no traté ningún caso, ni por supuesto lo he practicado. Pero lo que quiero decirte es que hay hoy en día, por ejemplo, probablemente muchos casos terminan en psiquiatras, en un tratamiento psiquiátrico, cosa que anteriormente no era la tarea pastoral, ¿cierto? Claro. Entonces, no es algo muy común en el pueblo judío, pero sí hay algunas descripciones, también dentro del movimiento hasídico, los rabinos en aquella época como que tenían ese tratamiento, pero no es un tema digamos canónico como es tratado por Hollywood, ¿no? Sí. No, bueno, Hollywood le encantan esas cosas. Por eso. Bueno, déjenme ir al infierno. Antes nada más. Sí, claro. ¿A qué hora vuelves? Sí. El padre Gabriel Amort fue exorcista 35 años en Roma, quizá el más famoso. Era muy simpático. Y en alguna ocasión... ¿Lo conociste? Sí. En alguna ocasión algún periodista le pregunta, oiga, usted hace muchos exorcismos, ¿no le tiene miedo al diablo? Tomando en cuenta lo que dijimos, que es una criatura sometida a Dios, ¿no? Sí. Él responde muy simpáticamente, dice, mire, no, fíjese que no, al contrario. Cuando él me ve, se le caen los calzones. Porque siempre los arrojaba, ¿no? Al contrario, ¿no? Al que le queda este charrito, es el que tenerle miedo. Pues no hay que tenerle miedo, porque si uno está con Dios, con la fuerza de Dios, en realidad no habría que tenerle miedo. Interesante. Oye, el infierno. ¿El infierno es el ámbito donde se desarrolla el Satanás o no tiene que ver? Porque otra vez en la visión hollywoodese, ¿no? Lo primero que uno llega al infierno es te recibe el diablo, ¿no? O sea, casi como te recibe en el paraíso San Pedro, acá te recibe el diablo. ¿Es correcto eso o son cosas separadas, el infierno y el diablo? A ver, en los tiempos de Jesús, Marcelo me lo podrá decir, había el famoso Sheol, ¿no? Que era un quemadero. Correcto. En la parte creo que sur de Jerusalén. Y Jesús cuando habla del infierno habla del Sheol, donde el fuego no se apaga, ¿no? Hay un capítulo estupendo de Mateo que él habla de un juicio, ¿no? Él habla de corderos y cabritos. Entonces Dios pondrá a los corderos a su derecha, a los cabritos a su izquierda. A los primeros les dirá, vengan benditos de mi Padre, entren a tomar posesión del reino preparado para ustedes y los ángeles de Dios. Y empieza a decir lo que llamamos las obras de misericordia.
porque tuve hambre, me dieron de comer, sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, estuve en la cárcel enfermo y me fueron a ver. Ellos dirán, pero ¿cuándo? ¿No? Cuando ustedes lo hicieron con alguien que lo necesitaba, lo hicieron conmigo. Sí. Y con los de la izquierda es contundente. O sea, apártense, primera cosa, apártense. ¿No? Apártense de mí, malditos. Eso dice Trifo. Sí. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno. Al Sheol. Sí, preparado para el demonio y sus ángeles, ¿no? O sea, sí habla del Satán. Sí. Y dice, ¿por qué? Porque tuve hambre, no me dieron de comer, sed, no me dieron de beber. Entonces, a ver, primero, el infierno es una separación, apártense de mí, una separación del fin del hombre que es Dios, ¿no? O sea, fuimos creados por Dios, para Dios. En la visión cristiana, después de la muerte, hay esa unión, sin ser panteísmo, esa unión que se da con Dios, una participación de su misma divinidad que da y que entonces también trasciende todo ideal y toda felicidad humana, lo que entendemos por salvación. Pero eso para quien ha practicado la justicia, que qué curioso, el juicio de Jesús no lo hace sobre aspectos morales, sino de justicia, ¿no? Bueno, que es la justicia moral también, ¿no? Pero bueno, entonces apártense de mí. Y, primero, es un apartar a esa alma, a esa persona de Dios para siempre. Apártense de mí. Vayan al fuego eterno. Es un lugar de castigo que es eterno, que es lo que se entiende por infierno, ¿no? ¿Dónde está el infierno? ¿No? Se preguntaba hace rato. Sí. Bueno, ahí en realidad los teólogos medievales hablaban que estaba abajo de la tierra, ¿no? Pero en realidad hoy ese es un tema un tanto intrascendente, porque más que un lugar, es un estado, una manera, digamos, en que la Iglesia entiende que quienes han sido separados por Dios para siempre viven esa pena, ese tormento de estar eternamente separados de Dios y además teniendo, digámoslo así, una conciencia plena, ahí sí, no hay ceguera plena del mal que hicieron. Interesante, ¿no? Interesante. ¿El Sheol existía? El Sheol, o sea, ¿sí había físicamente en templos en épocas del templo? No. A ver, hay una mención al Sheol. Es decir, hay una mención bíblica desde el propio vuelvo a Jacob, ¿no? Cuando él se va a morir, y el Sheol era similar al Gehinom en el sentido de el Gehinom era un lugar oscuro. Es decir, era el lugar de la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Era como imaginando, ¿no? Como un pozo, ¿sí? De la oscuridad. Gehinom, ¿cómo se traduce al español? Gehinom es un nombre, pero se le ha dado la interpretación de este lugar. ¿Sí? Es un lugar. De hecho, en Jerusalén, hoy en día, fuera de los muros de la ciudad vieja, digamos, hay un lugar que hoy en día hay conciertos, etcétera, pero era como fuera de la ciudad. Sí, claro. Sí. Pero era un lugar para los muertos. Es decir, era el lugar a donde iban los muertos, que era la oscuridad. Cuando hablamos de la idea de paraíso, de esto, tiene que ver también... ¿El infierno es la antítesis del paraíso? Sí, correcto. Por eso yo al principio dije que son creaciones del hombre, digamos así, en base a su cuestionamiento de qué es la vida y qué es la muerte. ¿Sí? Es decir, son dos, es un principio y un fin, y dentro de ese principio y ese fin tenemos un sinfín de situaciones. Pero en la religión judía existe el infierno como tal, como... No, te voy a decir, no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero ya estoy acostumbrado. Eres un demonio, ya sabes. Yo lo que digo es esto, mira. En el judaísmo la preocupación es esta vida. ¿Ok? Sí. En esta vida es donde tienes que ganar el respeto de la gente, tu propio autorrespeto,
lograr aquellos sueños que te propusiste, dejar una huella, digamos. Sí. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Cuando el hombre muere, de acuerdo a la tradición judía, es enterrado, ¿sí? No hay cremación porque el cuerpo es sagrado, no nos pertenece, no nos pertenece en el judaísmo. Sí. Y hay un periodo donde el hombre es juzgado en las cortes celestiales. Es literatura que así lo enfoca, sí, pero es la creencia. Sí. Entonces, cuando se dice que el judaísmo se preocupa más con la vida que con la muerte, es justamente en el sentido de que es en la vida donde debes ganarte el momento en el que vas a juicio frente al Eterno. ¿Sí? Porque y te enjuician y... Es un juicio que ¿cuál tiene puede ser un la proceso. sentencia? La sentencia... Digo, porque puedes, o sea, otra vez en la versión hollywoodense es... La sentencia creo que es el purgatorio, ¿no? Te vas al cielo o te vas al infierno, ¿no? Sí, sí, pero vamos a ver toda la película, ¿no? Sí. 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 Según nuestra interpretación, sí, el hombre se presenta ante Dios y la corte celestial. Sí. Y en esa corte lo mismo pasa en el día del perdón, ¿sí? Que es cuando el judío se presenta ante Dios y se decide cuál es su destino. Esto es en relación a tu propia vida. Sí. ¿Sí? En el momento en que va a ser la respuesta del juicio, imaginamos como que se cayó la luz. Entonces, la preocupación no es esa. No hay un veredicto que tú sepas. Tal vez la persona lo sepa, el muerto o la muerta lo sepa, pero nosotros no sabemos cuál fue el veredicto. Sin embargo, nosotros, seres vivos, hijos, esposos, padres, etcétera, tenemos una responsabilidad. Y ahí es donde aparece una creación rabínica que es el Kadish de duelo. El Kadish es una oración que hacen los familiares. Que se recita en memoria de un muerto por un año, o 12 meses, o un año, hay dos corrientes, porque la Cábala creó la interpretación que 11 o 12 meses es el tiempo que demora el juicio. Y entonces cada vez que tú dices Kadish, estás como siendo testigo y dándole un voto a favor a la persona que está siendo enjuiciada. Tengo que hacer una pausa. Permíteme, Marcelo. Aquí ya sabes que los tiempos son diabólicos en la televisión. Regresamos en un momento más. Oiga, qué buena mesa. Siempre las mesas con Hugo y con Marcelo son buenísimas. Yo estoy aprendiendo muchísimo sobre el diablo, sobre el infierno. El infierno, Hugo, si alguien se va al infierno, ¿puedes salir del infierno? ¿O ya? ¿Estás condenado forever and ever? O sea, en la religión católica. Sí, y esto es después de la muerte, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, a ver, aquí nosotros entendemos que la persona tiene dos juicios. Sí. Un juicio particular en el momento mismo de morir. Sí. El juez es Cristo, ¿no? Como lo presenté el evangelio que les conté, ¿no? Y hay un juicio también universal, que es cuando finaliza la historia de este mundo, ¿no? Acaba este mundo. Hay un juicio universal que al fondo es una ratificación ya del primero que se hizo, ¿no? Y en ese juicio particular se da la sentencia, ¿no? Porque aquí ¿Esto ocurre en el purgatorio? No. En el momento de morir hay un juicio que es Cristo el que nos juzgará, ¿no? Bueno, y ahí, por supuesto, hay un veredicto, ¿no? Ya sea la vida eterna con Dios, porque se vivió según Dios, ¿no? Y se muere en justicia. Nosotros decimos sin pecado mortal, sin pecado grave que ofenda a Dios,
o el destino es la condenación, que es eterna, efectivamente. Eterna. No hay remisión, ¿no? ¿Tú tenías una pregunta? No, perdón. Sí, retomando la pregunta que hizo antes, ¿hay alguna respuesta? Digamos, yo dije que no tenemos una respuesta del juicio. Okay. No hay, ¿cierto? Que los humanos no sabemos. Exacto. Desde la visión católica. A ver, curiosamente, me imagino que me estás preguntando esto, si sabemos quién se salva o quién se condena. Sí, que es lo que me preguntó Leo también. Bueno, a ver, yo creo que por la vida de una persona más o menos podemos saberlo, ¿no? Sí. Si una persona es una buena, interpretación. justa, ¿no? Claro, o si una persona malvada, que fue malvada hasta el final, bueno, podemos imaginarlo, pero no lo sabemos. Qué curioso, la Iglesia puede decir quién se salva, pero no quién se condena. Jamás ha dicho quién está condenado, ¿no? Mira. Ni siquiera Judas, ¿eh? Hay mucha controversia al respecto, aunque Jesús dice de él, más le valiera no haber nacido a este hombre, ¿no? Sí. Pero ni siquiera la Iglesia nunca ha dicho jamás que Judas se condenó eternamente. Digo, repito, puede haber opiniones, sí, de santos, de gente que ha tenido visiones, pero oficialmente no. Pero sí puede decir quién se salva. ¿De quién dice que se salvan? Los santos. Los santos, o sea, la declaración que hace el Papa de una canonización, canon, lo pone en la lista de los que se salvan, ¿no? Es decir, se hace un estudio de esa persona, se ve si vivió las virtudes fundamentales, fe, esperanza y caridad, no solo de manera normal, sino heroica. Se tiene que constatar que vivió heroicamente esas virtudes. Y luego se pide pues una anuencia de Dios, ¿no? Que es el milagro, por su intercesión, alguna cosa que no se puede explicar. Juan Pablo II, digamos que ya es santo. Sí, claro. Sí está ya con Dios, digamos. ¿Qué hace el Papa? Que es de las poquísimas veces que habla con su autoridad, que decimos es infalible, ex cátedra, ¿no? Es decir, desde su cátedra. Es de las poquísimas veces que el Papa habla ex cátedra cuando declara que alguien se salvó, o sea, que está con Dios en el cielo y se inscribe en el libro de los santos. Mira. Eso sí, pero condenar no, porque ahí no podemos entrar en el ámbito de la misericordia de Dios o qué pasa en el último momento. Sin embargo, aquí quiero decir una cosa. Ahora, salvarse es estar con Dios, es estar en el paraíso. Sí, eternamente. O sea, pero es la figura del paraíso, digamos. Sí, exactamente. O sea, la figura del Gan Eden, como se dice en entendemos hebreo, ¿no? la salvación como ese estar eternamente con Dios, contemplándolo en una perspectiva que no conocemos aquí, de un gozo inmenso, infinito, ¿no? Por estar contemplando a Dios, alabando a Dios, que llamamos que eso es el cielo, ¿no? Mira. Ahora, una cosa que yo quisiera decir, el infierno también tiene un sentido curiosamente de justicia, de justicia divina. Sí. Porque, es decir, un hombre como Hitler o un narcotraficante que destroza, hace, deshace, pues no podemos pensar que se muere y ya. O sea, o Dios lo perdonó porque es muy misericordioso. Si hay un castigo, el tema de irse al infierno es castigo, es un castigo. Para eternamente a esa cosa espantosa que es el infierno. Repito, porque sí, entonces tenemos... ¿Pero sufre el alma en el infierno? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. O sea, es como una tortura. Sí, por eso Jesús habla del Sheol, como el fuego, ¿no? Sí. Que consume, que causa dolor. Ahora, Dante hablaba de los 7... bueno, es estupendo. Digo, es estupendo. No, es que es muy buena forma literaria, ¿no? O sea, el frío, ¿no? O sea, hay un círculo del frío. De los traidores, ¿no? Exacto. Sí. Él considera el peor pecado la traición, ¿no? Así es. Son 9 círculos, ¿no? Los 9 círculos de Dante. Bueno, pero vuelvo al punto. Entonces también aquí el infierno se entiende como parte de la justicia divina, es decir, el que hizo el mal de una manera terrible, pues no puede estar impune, ¿no? Es que eso es bueno, eso me parece muy interesante. A ver, tú no te puedes, si haces el mal, vas a tener tu castigo. Aquí puedes burlar a todas las justicias habidas y por haber. Aquí puedes corromper, puedes salirte con pero allá, con el de allá arriba, con el Todopoderoso. No hay manera. No hay manera. Nos quedan 2 minutos, Marcelo. Otra vez, y quiero leer un pasaje del Talmud. Son 3 líneas. Raf, que era uno de los grandes maestros, solía decir, el mundo venidero no es como este mundo. En el mundo venidero no hay comida, ni bebida, ni procreación, ni negociaciones, ni celos, ni odio, ni competencia. Sí. Dice, más bien, los justos se sientan con sus coronas sobre sus cabezas, disfrutando del esplendor de la presencia divina. Okay. ¿Qué quiere decir esto?
¿cuál es la paz, ¿no? Es la paz total. Sí. Es la paz total. Ya no necesitas. Por eso vuelvo en los segundos que me quedan a decir que todo el trabajo está aquí, está en el día a día nuestro. Sí, no te preocupes de cuando te vas a morir. Escuchas las palabras de Hugo, escuchas las palabras del rabino Marcelo, y estamos diciéndoles lo mismo. Con algunas tradiciones y costumbres, el sentido es vivir tu vida de una manera significativa. ¿Sí? ¿Cómo? Es decir, tenemos dentro de nosotros, hay una vieja expresión india en Estados Unidos que dice así, dice, el niño le pregunta al abuelo, dice, ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal? ¿No? Y el abuelo le explica y le dice, pero ¿cuál es más fuerte? El que tú alimentes. ¿Sí? Si alimentamos lo malo, entonces Satán crece, el miedo crece dentro de nosotros porque sabemos que hay un juicio. Ahora, ya se me acabó el tiempo, pero hay juicios muy claros de gente bondadosa y de gente muy malvada, pero hay gente, o sea, y creo que la mayoría de la gente está ¿no? en la tablita, ¿no? O sea, pienso ahora, por ejemplo, Hugo, en el padre Maciel. Padre Maciel hizo mucho daño, pero también fue un padre que le dejó mucho a la iglesia, ¿no? Y que la iglesia le debe mucho y la obra es innegable, la obra es innegable, pero, o sea, todo lo bueno que hizo vale gorro frente a lo perverso y malvado que fue el padre Maciel. Si no hubo arrepentimiento, no hay manera. Entonces es un tema de arrepentimiento. Claro, por supuesto. Pero te puedes arrepentir en tus santos óleos, o sea, ya en el último momento, por supuesto que sí, claro. En la religión judía, ¿cómo es eso? Sí, en la religión judía tienes lo que se llama el vidui, que es confesión. Sí. Y es normalmente el rabino hace una plegaria que hay donde si la persona enferma tiene la posibilidad y si no el rabino lo hace por él, ¿sí? Junto a él, no es a distancia, junto a él. Pero eso del arrepentimiento suena muy fácil. Bueno, ¿no? O sea, yo hago el mal y al final ya estoy en mi lecho, me arrepiento. Sí, pero hay un perdón. Sí. Quiere decir, la persona tiene el poder de llegar a pedir perdón hasta su último momento. Sí. Y Dios tiene la misericordia de escucharlo y poder perdonarlo. Bueno, y Dios, supongo, con el poder que tiene Dios, sabe si el arrepentimiento es verdadero. Obviamente, claro. O se está, ¿no? Es fake, como dicen, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Bueno, oigan, pues muy interesante. Hugo, Marcelo, qué maravilla platicar con ustedes. Aparte que en un tema tan trascendental, porque efectivamente nuestras concepciones están muy marcadas por la cultura, ¿no? Sobre todo la cultura de Hollywood y las películas y el diablo y no y la verdad esto es mucho más profundo. Claro. O sea, es profundísimo, yo diría, ¿no? El tema del diablo y del infierno. Les agradezco mucho, Hugo. Sí, elegirás la vida. Sí, volvemos a ese texto. Esa es la respuesta del Deuteronomio, para no tener miedo. Elegirás la vida. La vida, sí. Y por eso el suicidio está tan penado, ¿no? Tan penalizado. Sí, pero tiene sus asegúnes. Hoy en día hay muchos cambios, claro, que antes no conocíamos. ¿Les parece hacer un programa sobre el suicidio? Que por desgracia en México ha crecido muchísimo. Es que muchísimo. Sí, claro, totalmente. Y entre jóvenes. Sí, bueno, pero ¿les parece? Nos vemos y hablamos del suicidio, ¿no? Gracias, Hugo. Leo. Gracias, Marcelo. Un gusto. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.